o de las actividades de todo un proceso de atención en urgencias. Pero esa barrera de acceso en el triage es una barrera de acceso en donde la verificación de derechos antes de que el paciente sea clasificado, a pesar de que la 5596 lo prohíbe, estamos atendiendo al paciente por su asegurador y no por su condición de urgencia. Entonces es absolutamente preocupante, pero es que como estamos hablando de qué es lo que está percibiendo el paciente, eso lo percibe el paciente. ¿Qué percibe el paciente? La falta de comunicación, la falta de humildad, que no se le cumplen sus expectativas, que su sufrimiento, y cuando hablo de sufrimiento no estoy hablando solo del dolor, el dolor produce sufrimiento. El simple sufrimiento de llegar a una sala de urgencias donde probablemente no haya dolor y sin que el paciente sepa qué tengo, me van a tener que hospitalizar, me van a tener que operar y no hay información, no tenemos actitud. Entonces aquí yo quiero hacer otro paréntesis. Hay pacientes complicados, lo hablábamos en el desayuno hoy, ¿cierto? El paciente, usted no sabe quién soy yo, el paciente recomendado, el paciente complicado y la familia complicada, no cabe la menor duda, pero probablemente sea 1 en 100, 2 en 100. El resto de pacientes son realmente pacientes y toleran y aguantan mucho más de lo que nosotros mismos toleraríamos o aguantaríamos. Entonces esa frase tenemos que aplicarle, el tema de que hay que ponerse en los zapatos del paciente. A los que nos ha tocado, a los que les ha tocado ser pacientes aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Llamar al compañero o al colega de esa clínica a recomendar al familiar, a recomendar al primo, porque sabemos que si no existe esa recomendación, probablemente pasen algunas cosas de estas. Esta es una gráfica de flujo de pacientes en urgencias. El doctor Juan Manuel mostró otro tipo de gráfica ahora, y esa gráfica puede ser tan compleja como tan sencilla, como tan enorme, especificando cada uno de los procesos. El punto al que yo quiero llegar es que hay unas entradas, un proceso de atención, observación, definición de conducta, un egreso del paciente. Si esto genera saturación o no, eso no lo vamos a discutir ahora, pero que este flujo debe ser lo más óptimo posible. Independientemente de la perfección del proceso en el papel, de que cada actividad de ese proceso esté claramente definida, de que en ese proceso sepamos quién va a cumplir con esa actividad y hasta dónde llegan sus responsabilidades en esa actividad, y que en el papel sea perfectamente definido y esté perfectamente definido. Definitivamente los procesos, lo que le agrega valor al proceso son las personas que cumplen con estos procesos, con estas actividades del proceso. Y en urgencias, el proceso de atención es un proceso muy complejo. Es absolutamente diferente a la expectativa de un paciente llegando a una cirugía electiva al paciente llegando al triage. Es completamente diferente el proceso del paciente desde el momento en que el paciente toca la cama de hospitalización al proceso del paciente que llega remitido. Es completamente diferente el proceso del paciente cuando toca la cama de unidad de cuidado intensivo a la llegada del paciente a través de un servicio de atención prehospitalaria. Entonces, si las personas que están en estos procesos no le están agregando valor a cada paso de ese proceso, el proceso no va a servir para absolutamente nada y lo que va a generar son dificultades. Yo creo que esto lo podemos publicar dentro de poco. La limitante que hay en este momento es que en este consolidado de algunas IPS públicas y privadas de la ciudad de Medellín, durante este lapso de tiempo, se tomaron las principales causas de queja, de qué expectativas y necesidades no se cumplen en el paciente y su familia y qué pasa cuando no se cumplen. Hay unas que son evidentes, demora en la atención, y no me voy a poner a mencionar una por una, pero imagínense esta, e imagínense si tenemos que intervenir o no tenemos que intervenir o saber qué está pasando. Es que las enfermeras, las auxiliares y los médicos no se despegan del celular. Es probable que el grupo de trabajo por el celular se esté comunicando con el interconsultante, es probable que el grupo del médico que está viendo el celular está consultando el score de Wells para que ese paciente que tiene con probabilidad de tromboembolismo pulmonar va a angiotago o no. Es probable,
pero el paciente no está percibiendo eso. ¿Cuántas veces nuestro grupo de trabajo y nosotros mismos le decimos al paciente y a su familia: señor, señora, voy a utilizar el celular para consultar una situación relacionada con su enfermedad, relacionada con su condición clínica, para llamar a un colega, para pedir su interconsulta? Si no se lo decimos, ¿cuál es la percepción con la que está quedando el paciente y su familia? Que estamos descuidando su atención por utilizar el celular. No se despegan de los computadores, pasan mucho tiempo en los computadores. El doctor Juan Manuel ahora mencionaba la modelo de evolución de historia clínica SOAEP, SOAP. ¿Cuántas veces hemos evaluado en nuestros servicios? ¿Qué tan cortas? Plan, análisis, igual, continúa igual manejo. Eso no puede ocurrir. Pero ¿cuántas veces hemos evaluado cómo estamos haciendo las notas de evolución en los servicios de urgencias? ¿Será que estamos escribiendo a veces o muy poquito? ¿O será que estamos escribiendo muchísimo? Porque es que cuando el paciente y su familia percibe que es que utilizan mucho tiempo en los computadores, el personal que está a cargo de la atención del paciente, no quiere decir que están en la página de Despegar o en la página de Trivago. No, probablemente sea haciendo registros de historia clínica. La pregunta es: ¿la historia clínica de evolución de urgencias debe ser igual a la historia de evolución de ronda en piso? ¿O será que tenemos que generar un modelo de registro de historia clínica específico por urgencias en donde los tiempos y los momentos se agilicen y los tiempos muertos se limiten? ¿Cuántas veces en esa historia clínica, independientemente de la plataforma de historia clínica, duplicamos y triplicamos información? Cuarto día del paciente que lleva 4 días en urgencias, de carbapenémico, pues cualquiera, por no mencionar un antibiótico específico. Líquidos endovenosos a 100 cc por hora, glucometría cada 4 horas. ¿Usted para qué escribe eso si eso está en las órdenes médicas? ¿Usted para qué vuelve a escribir los diagnósticos si la mayoría de programas de historia clínica electrónica tienen una ventana que usted le da un clic y ahí están los diagnósticos que incluso no actualizamos? Entonces ahí aparecen una cantidad de cosas que generan incumplimiento a lo que el paciente pretende, lo que el paciente y su familia quiere. Ahora, miren lo simpático. ¿Por qué felicitan? Pues famosas quejas y reclamos y todo lo demás. Principalmente por trato humano e información asertiva. Les aseguro que todos lo hemos y lo han vivido. A pesar de que el paciente se complicó, a pesar de que el paciente no le fue bien, y tristemente, a pesar de que en nuestros comités hacemos los análisis y decimos, no voy a decir la palabra, la embarramos, la familia quedó feliz porque fue bien tratada, porque no sintió el trato inhumano, porque no sintió indolencia. Y asociado a esto, ¿por qué felicitan? Por la calidad técnico-científica. Simplemente esta es una de las frases que está en una de estas documentos, por decirlo así, que sirvió para este consolidado, está sirviendo para el consolidado, que incluso esto se presenta cuando la gente fallece. En urgencia la gente muere. ¿Cuántas veces cuando nos llega un paciente en parada cardiorrespiratoria y lo entramos a la sala de reanimación, le informamos a la familia, o alguien le informa a la familia desde el momento en que el paciente ingresa, que el paciente está en paro? ¿Cuántas veces esa intención de reanimación de 30, 40 y 50 minutos nunca ha sido informada a la familia que se quedó en la sala de espera? ¿Y cuál es la expectativa de la familia? ¿El paciente llegó desmayado o que el paciente llegó mal? Pero generalmente, si lo llevaron, es porque generalmente la percepción que tienen no es que estaba muerto. Entonces miren que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto no es específicamente instituciones de salud. Al que le interese, le recomiendo este libro. Es de 2 autores colombianos de 2017. El libro se llama Un paso adelante. ¿Cómo lograr la ventaja competitiva a través del servicio al cliente? Es para empresas en general y el que quiera ver su clínica o su hospital como una empresa en cuanto al servicio al cliente. Hay unas recomendaciones muy interesantes de otros ejemplos empresariales
Pero ¿qué es claro? ¿Por qué las personas no regresan a una empresa? Si usted quiere quitar la palabra empresa y poner hospital, clínica, póngala. Y la principal no tiene nada que ver con esto. La principal tiene que ver porque los empleados tuvieron una actitud de indiferencia. 68%. Y los números de esta investigación no son pequeños. Y esto es en varios países. ¿Cuántas veces el paciente en el servicio de urgencias siente actitud de indiferencia? Y que sienta que hay actitud de indiferencia ante una situación de enfermedad, de salud, de dolor, de muerte, de que un paciente va para una unidad de cuidado intensivo, de que un paciente va para una sala de operaciones, pues yo creo que tiene que ser muy triste. Y aquí están las diferencias entre un servicio y un producto tangible. ¿Nosotros en qué entregamos? Un servicio. Nosotros no entregamos un producto tangible, nosotros no vendemos ropa, nosotros no vendemos cosméticos, nosotros no vendemos zapatos, nosotros vendemos servicios. ¿En qué momento se consigue el servicio? En ese instante. Ese es el famoso momento de valor. O el paciente lo percibió bien o lo percibió mal. Y cuando pensamos en esto, no pensemos solo en nuestro actuar médico, en el actuar de enfermería, en el actuar de la auxiliar de enfermería. Pensemos en la persona de admisiones de urgencias, pensemos en el vigilante, pensemos qué puede sentir ese paciente de esa familia cuando la primera pregunta que nuestro personal de vigilancia le hace al paciente y a su familia es: ¿y usted por qué póliza de prepagada viene? Barrera de acceso. Porque ¿qué está sintiendo el paciente que no tiene una póliza de prepagada, que está detrás en la fila? Ah, pucha, si yo no tengo prepagada, estoy embalado. O cuando la pregunta es: ¿y usted por qué EPS viene? ¿Ustedes creen que esa pregunta la tiene que hacer un vigilante de un servicio de urgencias? Esa pregunta no la puede hacer un vigilante de un servicio de urgencias. Y es personal que de una u otra forma está a cargo en el servicio de urgencias. ¿En qué momento se concibe el servicio? Frente al cliente o paciente. Les digo que aquí utilizo la palabra cliente, yo soy enemigo de utilizar la palabra cliente o usuario. Yo estoy convencido que la palabra tiene que seguir siendo paciente porque quiero conservar la semántica específica del libro de estos doctores. ¿Qué obtiene el cliente? Una experiencia. Y esto es muy crítico, usted no puede anticipar eso, ese es el momento. Usted no va a anticipar: a los próximos 10 pacientes que me lleguen, los voy a atender perfecto, pero los siguientes 5, más o menos. No, usted los va a atender bien a todos. Ahora, ¿usted cómo se piensa o cómo cree que se tiene que evaluar en cualquier sentido de la prestación del servicio de urgencias? Y este cruce, esto no es triaje, ¿no? Esto no es triaje 1, 2, 3, 4, no. Esto ya voy a tratar de explicarles qué es para que veamos cómo estamos resolviendo las situaciones en nuestro servicio de urgencias. Esto sirve para todo, y aplicable a esto. ¿Qué piensan ustedes cuando usted cumple su jornada laboral resolviendo cosas urgentes y cosas importantes? Urgente e importante. Se le fue el día apagando incendios. Porque hay que hacerlo. Tengo que resolver esto ya, porque tiene que ser ya. Es muy importante. El problema es que si usted se la pasa todo el tiempo apagando incendios, está actuando y hay que hacerlo, y para eso estamos diseñados y trabajamos en urgencias. Lo ideal es que usted tenga tiempo de hacer lo importante, pero de una manera no urgente. O sea, que usted alcance a planear, que tenga planes establecidos y montados, para que cuando se presente lo urgente, su proceso sea claramente definido y no tenga que usted estar apagando incendios todo el tiempo. Cuando usted cruza, por ejemplo, y está haciendo cosas no importantes y no urgentes, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y cuando usted está haciendo cosas no importantes y urgentes, es como el paso siguiente a seguir apagando incendios en un servicio de urgencias. Entonces, en este sentido de cómo evalúa su servicio de urgencias, en este punto específico del servicio al paciente, con la connotación de la palabra servicio, lo ideal es que estemos haciendo cosas importantes y de manera no urgente, planeando, para que en el momento en que se presente la situación urgente en cuanto al servicio, usted ya lo tenga diseñado, ya lo tenga planeado, etc. Ahora, cuando usted rompe con estos momentos de verdad
y son cosas absolutamente graves, totalmente graves, y me voy a detener solo en una definición. Pues yo creo que para todos es claro que este es el signo de prohibido, ¿cierto? ¿Usted cuándo rompe con esos momentos de verdad? Cuando usted o su personal es indiferente, tienen falta de humildad, no trabajan en equipo, falta de información, falta de humanidad, somos prepotentes, y el paciente y la familia perciben todo esto. Pero ¿qué es absolutamente grave en salud y en atención en salud y en medicina? Ser indolente. Y por eso probablemente decidí ponerlo en este punto y con un signo de prohibido sobre la palabra indolencia. Y entonces, como somos médicos y no somos ni literatos ni especialistas en literatura y lengua español y cosas de estas, entonces me voy a permitir qué percepción deberíamos tener cuando en una queja la familia o ese paciente escriben: me parece que el trato que tuvieron conmigo, con mi papá, con mi mamá en el servicio de urgencias fue indolente. Si nos dicen eso, vamos a buscar la definición de palabra indolente y la voy a leer literalmente. Persona insensible que no se afecta ni conmueve por las situaciones y que difícilmente decide actuar. Apague y vámonos. Claro que todo esto tiene que entrar en procesos de planes de mejora y va a ser parte de lo que vamos a hacer en el taller, ¿cierto? ¿Cómo permitimos que la norma esté a nuestro favor? ¿Cómo no vamos a permitir que la norma, al desconocerla, cometamos errores sobre pacientes? ¿Cómo vamos a ser seguros en la atención de los pacientes? Ahora el doctor Vargas va a hablar del otro paso. Y aparecen entonces, y yo quiero que cada uno lo haga como quiera, cierre los ojos, piense cuando estamos dentro del servicio de urgencias, si alguna vez no hemos oído o no hemos incluso nosotros mismos expresado este tipo de cosas ante un paciente o su familia. Para mí estas son las frases que nunca deberíamos expresar en el servicio de urgencias. ¿Por qué vino esta clínica? ¿Por qué no fue primero A? Puntos suspensivos. Es que va a sentir el paciente. Pues yo vengo aquí es porque necesito que me atiendan. Ya la responsabilidad de nosotros es tener un proceso que se llama triage o clasificación, definir si es urgencia y todo lo demás. Pero el paciente en ese momento no tiene interés en eso. Lo que usted tiene no es una urgencia. Pues sí. De pronto no es cómo se lo estamos, de pronto no es cómo, por qué lo decimos, sino la forma en que lo decimos. Aquí no tenemos contrato con, ¿qué tal está pues? Estamos en cambio de turno. No sé si el doctor Mauricio lo mencionó. Y si no, Mauro, me disculpas que estaba ya atendiendo una situación. Sí lo mencionaste. Está definido que en los servicios de urgencia las horas más inseguras son las horas de cambio de turno. Y está claramente definido porque la gente que sale del turno está queriendo salir del turno. Los que llegan al turno están queriendo no llegar al turno tan rápido. Y si no tenemos un cambio y una entrega de turno coherente y el cambio y la entrega de turno se convierte en una ronda médica, ese cambio o entrega de turno puede demorarse 3 horas o 4 horas y son horas en donde el servicio queda paralizado. Ese paciente no es mío, no sé qué decirle. Aquí no tenemos nada que ofrecerle, por eso lo tenemos que remitir. Traslados primarios. Señor, señora, no exagere, eso no duele tanto. ¿Usted cómo no va a saber si eso duele tanto o no? Que está sintiendo el dolor del paciente. Y somos capaces de expresar cosas como estas. Es más importante contratar a personas con vocación de servicio que gente calificada técnicamente. Obviamente en medicina no podemos hacer eso, porque si hay gente no calificada técnicamente vamos a manejar a nuestros pacientes en un modelo ensayo-error y es absolutamente peligroso. Pero está también claramente definido que esa vocación de servicio existe y hace parte del yo historia. Si no hace parte del yo historia, es casi imposible que usted logre que una persona adquiera vocación de servicio. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice gente experta que ha trabajado este tema mucho tiempo. Lo grave no es que un paciente se queje, sino que el mismo problema se repita. Las quejas son un agujero en el submarino. Ese es un ejemplo que pone este señor Karl Albrecht, en donde dice, venga, usted va en un submarino, son 9 tripulantes, y usted ve que hay agua que está filtrándose por un agujero en el submarino. ¿Usted qué haría? Anota en una libretica
y le informa a su jefe mañana. ¿Usted qué haría? Le pone un taponcito al submarino. ¿O usted qué haría? Alerta a toda la tripulación, porque es que si no hacemos algo ya, pues el agua va a inundar el submarino y nos vamos a morir. Obviamente la opción es la tercera. Entonces, si usted no ve que esas quejas son relevantes y si la queja es repetitiva, usted no está actuando sobre lo que hay que actuar. Independientemente de nuestras creencias religiosas, yo creo que esta es una definición muy interesante de qué es servir. Y por eso la connotación de la palabra servir. Y si estamos en un servicio de urgencias, estamos sirviendo a la gente que va a buscar ¿qué? Una atención en urgencias, una solución a una condición que en ese momento él y su familia creen que es una urgencia. Muchísimas gracias.